Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y todos. Iniciamos una nueva revisión de las noticias. Esto es el CNN Prime y vamos a estar justamente analizando durante los próximos minutos todas las informaciones que han surgido durante esta jornada. Siguen, por cierto, algunas que se han tomado la agenda en las últimas días, pero para comenzar esta revisión noticiosa vamos a partir con los titulares de la jornada. The Clinic publicó parte del testimonio que entregó a Fiscalía el presidente Gabriel Boric en el marco del caso Monsalve. En el documento se detalla la fecha en que el mandatario se enteró de la denuncia, su conversación con el ex subsecretario y el momento en que le informa a Manuel Monsalve que la acusación en su contra es incompatible con su cargo. La alcaldesa de Providencia y posible carta presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, criticó duramente al gobierno. La jefa comunal señaló que el país se encuentra en un estancamiento económico fomentado por las acciones de las autoridades gubernamentales de turno y además añadió que cree que el final del actual periodo presidencial Chile estará sin un solo peso. El fiscal Tarek William Saab confirmó la liberación de más de 220 venezolanos que habían sido detenidos a raíz de las protestas por el supuesto fraude electoral de Nicolás Maduro. La líder opositora María Corina Machado celebró la medida, aunque aclaró que existen daños irreparables para las personas aprehendidas. También en noticias internacionales, Rusia lideró un ataque con más de 120 misiles a distintas infraestructuras energéticas en Ucrania. La arremetida rusa provocó diversos cortes eléctricos en el país y causó la muerte de 2 personas en la localidad de Mykolaiv. Vamos a comenzar con la revisión de las noticias con lo que señalábamos también en uno de los titulares, y es que a través de un artículo de The Clinic se dio a conocer la declaración completa del presidente Gabriel Boric a Fiscalía en el marco del caso Monsalve. Según detalla el escrito, el mandatario reiteró haberse enterado de la denuncia contra el ex subsecretario el pasado 15 de octubre a través de la ministra Toá, quien también le comentó que la Policía de Investigaciones estaba haciendo una investigación por el acceso de Monsalve a las cámaras de seguridad del hotel donde habrían ocurrido estos hechos. Además, el presidente agregó que tras conocer la versión de Monsalve, donde reiteró no recordar nada, tomó la decisión de que el otrora subsecretario del Interior debía dejar su cargo. Una decisión que informó al mismo Monsalve y a la ministra Toá en una reunión privada, espacio donde además le aclaró al ex integrante de la cartera de Interior que no debía hacer defensa de su persona en relación al caso en La Moneda, sino solo notificar que yo, el presidente Gabriel Boric, había aceptado la renuncia al cargo de subsecretario. Cuando uno quiere defender a las mujeres, cuando uno quiere defender la no violencia, entonces siempre tiene que actuar de una manera coherente. Y en esto el gobierno no fue coherente. No solo hay que ayudar a los amigos, hay que ayudar también a las víctimas que no piensan como uno, que no fueron a la misma universidad que uno, que no militan en el mismo partido que uno, que no son parte del mismo ideario político que uno y que no son a veces incluso de la misma condición social que uno. Ese es un aprendizaje que el gobierno tiene que hacer rápido y necesita el país explicaciones de por qué se mantuvo a un ex subsecretario del Interior encargado de la seguridad durante 2 días en su puesto, en lo que pudo tal vez usar ese poder para tratar de encubrir estos hechos que hoy día están siendo investigados de manera profunda y acuciosa por la Fiscalía. Que el presidente Boric declare como testigo es una señal de colaboración y transparencia en relación al caso Monsalve. Todos queremos alcanzar la verdad y que exista justicia, con toda la responsabilidad que implica una acusación tan grave como esta. Por eso valoramos que el presidente Boric haya entregado los antecedentes por los que cuenta a la investigación. El Ministerio Público es el encargado de investigar a fondo y la justicia de sancionar con todo el peso de la ley. A ver, lo que queda claro con la declaración del presidente es que el presidente eligió proteger al ex subsecretario Monsalve y no a la víctima o la denunciante. Y eso es tremendamente grave y es inaceptable, sobre todo en un gobierno que llegó con un discurso muy nutrido respecto a la protección de los derechos de las mujeres y directamente feminista. Porque si alguien no saca un ex subsecretario con todos los antecedentes que tiene a la vista es porque evidentemente tomaron una decisión política consciente
de protegerlo a él, de proteger a la coalición y poder tratar de sacar algún rédito electoral, y eso es inaceptable, sobre todo considerando la valentía que tuvo la víctima para denunciar, habiendo matonaje de por medio para que no lo hiciera. Por lo tanto, lo único que esperaría es que el presidente alguna vez por todas privilegie el bienestar de la ciudadanía, de las víctimas, porque el discurso de que yo le creo a la víctima o de los derechos de las mujeres no es creíble, al presidente no se le cree, porque si lo hubiera hecho desde un comienzo, estaríamos hablando de otra cosa. Uno no espera, ¿cierto?, que el subsecretario del Interior cometa un delito como una violación. Y además, también lo hemos dicho de manera pública, hemos sido críticos, ¿cierto?, que con la forma en que se tomaron las decisiones podría haber sido más rápido, podría haberse tomado otras definiciones, por ejemplo, no dejar lugar a que pueda prestar declaración Monsalve a espaldas, ¿cierto?, de la moneda, presentando su renuncia. Y ese tipo de resguardos y de cuidado. Pero eso no quita que las decisiones de fondo se tomaron y había una convicción que era que Monsalve tenía que salir del cargo. Y esa convicción es la que hay que defender, sobre todo en esta situación como en otra. Generar procedimientos sancionatorios en lo administrativo, al presentar todos los antecedentes a Contraloría para que se tomen esas definiciones, como también al Consejo de Defensa del Estado, me parece que es lo que debe hacer el gobierno y es lo que hizo. A propósito del presidente Gabriel Boric, bueno, vamos a cambiar de tema, pero porque nos vamos a referir justamente a su visita a Brasil, porque se está desarrollando la cumbre del G20 y el presidente Gabriel Boric ha sido uno de los mandatarios invitados a esta reunión de presidentes, y por esa razón entonces es que nuestro compañero Ivo Goich se encuentra siguiendo los pasos del mandatario en tierras brasileñas y vamos a tomar contacto justamente con él. Ivo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, y ¿cuáles son las novedades respecto de esta gira que está realizando el presidente en Brasil? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Primera jornada del presidente de la República, Gabriel Boric, en Río de Janeiro, en Brasil, precisamente para participar del G20, esta reunión de las potencias económicas más importantes a nivel mundial. El 80% del Producto Interno Bruto del mundo estará reunido en Brasil durante los días lunes y martes. Y ahí el presidente de la República, Gabriel Boric, participará como invitado. Nuestro país fue invitado por Luis Ignacio Lula da Silva a poder participar de esta instancia que se va a desarrollar acá en Río de Janeiro. El día de hoy, eso sí, el presidente comenzó con las actividades satélites al G20, participando del Urban 20, que es una reunión de alcaldes de las ciudades capitales de los países que componen efectivamente el G20. Bueno, el presidente estuvo ahí, entregó un discurso basado en la importancia de la integración de las ciudades para el desarrollo de los países, poniendo como ejemplo, por ejemplo, su ciudad natal, Punta Arenas, diciendo que sin importar la condición económica de cada uno de los habitantes de Punta Arenas, todos ocupan, por ejemplo, los mismos espacios, las mismas plazas, juegan fútbol en las mismas canchas, y eso les da un sentido de pertenencia y también de cotidianidad día a día, y eso contribuye evidentemente en el desarrollo de una comunidad. Eso hay que replicarlo, dice el presidente, en las ciudades grandes, en las ciudades más grandes de cada uno de estos países. ¿Qué fue lo que dijo el presidente? Que además valoró la rebaja de la pobreza en nuestro país desde el término de la dictadura hasta el día de hoy. Pasemos a escuchar las palabras del presidente de la República, Gabriel Boric. Los gobiernos locales son clave en la implementación de las políticas públicas de cualquier estado, por la participación activa de las ciudades, considerando que hoy día más de la mitad del mundo vive en ciudades. No tiene sentido las políticas públicas si no las hacemos con ustedes. Así lo hemos aprendido, por cierto, en Chile, y desde Chile impulsaremos también lo que en esta asamblea se discuta. Esta reunión que se desarrolló este domingo por la mañana también contó con las palabras de Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de la República Federativa de Brasil, y efectivamente dentro de lo que sucedió el día de hoy, adelantó lo que él espera que suceda durante la reunión del G20 y también de la conmoción que ha provocado evidentemente en una ciudad tan grande como Río de Janeiro el hecho de que se corten calles, los desplazamientos, hay distintos hoteles que están siendo ocupados por las delegaciones de los más importantes representantes del mundo. Recordemos, son 19 naciones más la Unión Europea y más la Unión de Países que representan al continente africano. Así que vamos a ver a los más altos mandatarios a nivel mundial acá en Río de Janeiro, y el presidente Boric participará de esas reuniones. ¿Qué fue lo que dijo Luis Ignacio Lula da Silva en la previa a la reunión del G20? Pasemos a revisar sus declaraciones. Dialogo diretamente com os desafios
Los 3 ejes prioritarios elegidos por la presidencia brasileña del diálogo del G20 están relacionados con los desafíos que cientos de presidentes del planeta tienen que enfrentar cotidianamente con sus ciudadanos. Para combatir las desigualdades, el hambre, la pobreza, es esencial la implementación de un desarrollo sustentable con ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sustentables. En países cada vez más desiguales es determinante el acceso a la educación, a la salud, al trabajo y a la seguridad pública. Es determinante no seu acesso à educação. El día de hoy también pudimos hablar con el canciller Alberto Van Klaveren acerca de las expectativas que se tienen en relación a la participación del presidente de la República, Gabriel Boric, en el G20, teniendo en cuenta las reuniones bilaterales que va a sostener el presidente de la República durante el día martes, en la jornada de clausura, con Narendra Modi, el primer ministro de India, y también con Keir Starmer, el primer ministro de Reino Unido. Son muy importantes para nuestro país las reuniones bilaterales que va a sostener el presidente, quien además participará en las 3 sesiones que se van a realizar lunes 2 y la tercera se va a realizar durante el día martes. En 2 de ellas, en la primera y en la segunda, el presidente va a exponer también, y como país invitado él tendrá 13 minutos para hacer su exposición. 5 minutos tiene cada uno de los países miembros del G20, así que vamos a tener palabras del presidente durante el día de mañana. De eso hablamos con el canciller, pero también acerca de esta polémica que ronda el Ejecutivo en lo que se ha denominado la peor crisis por la que ha atravesado el presidente de la República, Gabriel Boric, bajo su mandato, y tiene que ver con la salida del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, acusado por abuso sexual y violación. Recordemos que le están pasando por su proceso de formalización. Esa formalización va a continuar el día martes, y el día de hoy además se filtró la declaración del presidente de la República, Gabriel Boric, al fiscal jefe de la Fiscalía de Acento Norte, quien está liderando esta investigación, Javier Armendáriz, entregando detalles de lo que supo el presidente ese día 15 de octubre y también los días posteriores, incluso que tomó contacto con Gabriel de la Fuente, el ex jefe de gabinete de Manuel Monsalve, quien le contó efectivamente las diligencias que se desarrollaron ese martes por la noche en el Hotel Panamericano. ¿Cómo ha afectado eso a la gira del presidente Boric, que se decía esta gira era para poder sacarle brillo efectivamente en el ámbito internacional, reunirse con las principales potencias del mundo, pero evidentemente hay una sombra atrás del gobierno que tiene que ver con el caso de Manuel Monsalve, y eso ha empañado el protagonismo del presidente Boric y del gobierno de Chile efectivamente a nivel internacional en Perú y también acá en Brasil? ¿Qué fue lo que dijo el canciller y cómo lo valoran desde el Ejecutivo? Pasemos a escuchar sus palabras. El presidente Boric está muy tranquilo. En segundo lugar, el presidente Boric hizo su declaración como la haría cualquier ciudadano. Él está sometido a la ley y lo entiende perfectamente bien, como cualquier otro ciudadano. En Chile hay un Estado de Derecho, las instituciones están funcionando y la verdad es que la declaración es una declaración absolutamente transparente. Lunes por la mañana, 10 de la mañana, hora de Chile, comenzará el G20, donde el presidente de la República va a estar ahí, acompañado del ministro canciller Alberto Van Klaveren, también de la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, y se espera también la presencia de la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, acompañando al presidente de la República, Gabriel Boric. Nosotros mañana desde temprano, entonces, vamos a estar ahí en las distintas actividades relacionadas con el G20 que se desarrollará acá en Río de Janeiro. Muchísimas gracias, Ivo, por este despacho, y vamos a estar atentos, por cierto, a el resto de los pasos que esté realizando el presidente Gabriel Boric en esta gira. Pues vamos a cambiar de tema nosotros, vamos a volver a la arena nacional, de la contingencia nacional, porque la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, criticó nuevamente la gestión del gobierno liderado por Gabriel Boric. La posible carta presidencial de Chile Vamos enfatizó en que el país se encuentra estancado y que probablemente a final del actual periodo presidencial Chile esté sin un solo peso. En esa línea, la jefa comunal de Providencia reconoció que el Estado ha actuado de manera poco proactiva a nivel económico y ha estancado las inversiones locales y extranjeras, generando además un desgaste en el sector privado debido al constante cambio de reglas que, según Matei, carecen de una visión de futuro. Vamos a ir a una pausa comercial. A la vuelta vamos a seguir con otras informaciones que han marcado esta jornada y, por cierto, haciendo un adelanto de lo que va a ser la próxima semana, también bastante noticiosa, al menos se espera. Vamos a la pausa y a la vuelta seguimos con más noticias aquí en CNN Chile.
Ya estamos de regreso en esta edición de CNN Prime de día domingo para comentarles respecto de otras informaciones. Y es que las autoridades presentaron un protocolo de contingencia para enfrentar siniestros durante el verano 2025. Siniestros que van relacionados principalmente a los incendios forestales. Esta iniciativa incluye medidas de prevención de incendios en barrios, hogares y parques urbanos, además de colaboración con empresas de telecomunicaciones. El anuncio tuvo lugar en el Parque Metropolitano de Santiago, destacando la importancia de proteger áreas vulnerables frente a emergencias climáticas. El ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, habló de los proyectos importantes que se están realizando en la cartera a propósito del tema de los incendios que ya han ido golpeando de a poco nuestro país. Ya lo tuvimos algunos combates de incendios en las regiones de Valparaíso y algunas en el sur también. Escuchemos justamente las palabras que entregaba el ministro Juan Carlos Muñoz en esta jornada. Las telecomunicaciones en caso de incendio son capaces de salvar vidas, por una parte entregando señal a las personas que es necesario evacuar. Estamos en contacto con Senapred para emitir las señales cuando sea necesario. Estamos haciendo las pruebas oportunamente y en forma anticipada. También estamos trabajando con las personas brigadistas, las personas que están combatiendo los incendios puedan tener señal. Muchas veces estos incendios ocurren en zonas donde normalmente no hay señal. En la última licitación de 5G se le exigió a la empresa que ganó como una condición el que desplegara al menos un carro por cada región, y las otras empresas también tienen carros que suman. Hemos exigido también a las empresas que hagan un desmalezamiento de las antenas, de modo de que un incendio ojalá no afecte la operación de las antenas, y de esa manera las telecomunicaciones se mantengan activas. Y también se mantiene esto del roaming de emergencia nacional, de modo que si hay una empresa que no tiene señal, los usuarios puedan acudir y mantener su comunicación ocupando la señal de las otras empresas. También en esta actividad entregó algunas declaraciones también la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, quien dio a conocer un dato muy importante y que tiene que ver con el servicio de alerta de emergencia. Se va a tener algunos cambios, algunas modificaciones, se está trabajando en eso, se tiene que licitar esta situación, pero lo que se busca es que no solamente el mensaje de la alerta SAE llegue a los teléfonos celulares, sino que también a las pantallas de televisión e incluso también a las radios. Bueno, ¿cómo se está haciendo esto? ¿Qué es lo que se busca en este proyecto, en esta propuesta? Se lo preguntamos también a la directora de Senapred y esto fue lo que nos contestó. Sí, bueno, estamos trabajando en un proceso de actualización de esta herramienta que ya tiene más de 10 años de funcionamiento y está en este minuto en proceso de licitación. Y dentro de las especificaciones técnicas que hemos solicitado, un trabajo coordinado con la Subsecretaría de Telecomunicaciones, poder ampliar el espectro por el cual se difunde el mensaje. Hoy día solo tenemos una difusión vía red telefónica, teléfonos celulares, y la idea es poder en el mediano plazo poder ampliarlo a canales de televisión, radio y quizás otras plataformas, como por ejemplo las comunicaciones que se hacen en las autopistas, en las carreteras, que tienen estos mensajes de prevención y avisaje, de poder extendernos hasta allá de manera que tenga una mayor cobertura y que no solo sirva para informar a la gente que está en el lugar donde se está mandando el mensaje, sino que también pueda ser un medio en que yo, si voy en tránsito a ese lugar, pueda saber que hay una situación de emergencia, porque no me va a llegar el mensaje a mi celular por no estar en el polígono de afectación. El ministro Carlos Montes también estuvo presente como, obviamente, autoridad del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, jefe de la cartera, e hizo un llamado a la prevención, por cierto, de estos incendios y también a otras eventualidades. Dicen que tenemos que estar preparados para cualquier situación, como lo que, por ejemplo, sucedió en España con la Dana, que no estaba presupuestada que llegara. Bueno, finalmente esto sucedió y dejó muchísimas consecuencias ahí en territorio valenciano. Pero lo que se quiere evitar es justamente que las emergencias nos pillen de sorpresa. Esto fue lo que dijo el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Los incendios los hemos tenido con frecuencia, son un fenómeno muy fuerte que hemos tenido en Valparaíso, pero también tuvimos en 3 regiones del sur, o sea, depende mucho de las... Y todo esto se puede prever y han habido avances, pero todavía falta mucho, tanto a nivel del Estado como de la sociedad, como de los hogares, los barrios. Bueno, hay que pensar en cuáles son las hipótesis de acuerdo a distintas realidades. ¿En qué lugares puede ser la salida del mar? ¿En qué lugares pueden ser ríos? Eso es lo que necesitamos, organizarnos como Estado y organizarnos como sociedad ante distintas eventualidades. Ojalá no ocurra ninguna. Cambiemos de tema nuevamente para hablar justamente de otras situaciones, como es el tema de las cuentas de la luz.
Menos de la mitad de las personas que podrían acceder al subsidio eléctrico han postulado a este beneficio. Ante este escenario, el gobierno ya prepara un plan B, una alternativa, en caso que sobren recursos. El excedente iría a un subsidio de paneles solares para bajar las cuentas de la luz. Pilar Gutiérrez nos cuenta más detalles de estas propuestas y, por cierto, las reacciones que esto ha generado. 1,9 millones de personas han postulado al subsidio eléctrico, la medida que impulsó el gobierno para apoyar al 40% de la población más vulnerable ante el alza de las cuentas de la luz. Una cifra que aún está bastante lejos de los 4,7 millones de personas que potencialmente podrían beneficiarse de la medida. Esto ha generado dudas sobre si se logrará esa meta. En ese caso, efectivamente, se va a producir un espacio de recaudación y la idea es utilizar ese espacio de recaudación en este programa de techos solares. Un subsidio a paneles solares en hogares de clase media. Es lo que busca promover el gobierno si sobran recursos del proceso de postulación al subsidio eléctrico, que comienza en enero. Una iniciativa que es apoyada por distintos sectores políticos. Si es que hay un delta, si es que se genera un adicional, se pudiera utilizar para el tema de los paneles. De tal manera que las personas tengan apoyo, ¿cierto?, generación de energía a través de energía solar para rebajar la cuenta permanentemente. Creemos que debemos contar con el apoyo transversalmente de todas las colectividades políticas, porque esto va a ir en beneficio directamente de nuestra gente. Y es que al sumar las dos alzas que ya se concretaron con la que viene en enero, las boletas de los clientes residenciales acumularán una subida de 55% producto del descongelamiento de las tarifas eléctricas. A través de la promoción de paneles solares, las cuentas de la luz podrían ver una reducción significativa. El autoconsumo permite reducir las cuentas de la luz prácticamente en un 100% cuando uno invierte. Si es que se fomentan mecanismos de mercado y de financiamiento, como por ejemplo lo que se conoce en Chile, el mercado de las empresas ESCO, las reducciones en la cuenta pudiesen ser más o menos del 50%, entre un 40 y un 60%, sin invertir y pagando en el largo plazo cuotas por el servicio solar. Aunque hay consenso en la importancia de impulsar la generación de energía solar, hay desacuerdos en la forma en que se financiaría este programa del gobierno. Valoramos mucho el desarrollo de una propuesta de programa de techos solares. Sin embargo, también creemos que insistir en que dicha propuesta sea financiada con fondos provenientes del pilar PMGD es un profundo error que va a afectar el desarrollo de la generación distribuida en Chile. Se trata del pilar de recaudación que ha generado más controversias en la discusión del subsidio eléctrico, el cargo a los pequeños medios de generación distribuida, que han acusado un cambio en las reglas de juego. Razón por la que hay parlamentarios que, aunque están de acuerdo con la promoción de los paneles solares, no apoyan que sea este el pilar que lo financie. Por supuesto que podemos estar llanos a la plata que sobre del IVA, ponerle en paneles solares o aumentar lo que son los electrodependientes, la cobertura. Lo que no estamos de acuerdo es comprar paneles solares o cualquier otra iniciativa cambiando las reglas del juego a los PDMG, que son las empresas que tienen que ver con la generación de energías renovables. Una mirada que ha sido compartida entre parlamentarios de oposición y a la que el ministro de Energía se refirió. Celebro que converjamos en la importancia del instrumento y de respecto a los mecanismos de recaudación, yo creo que es importante que miremos la realidad. Las finanzas públicas obviamente están estrechas, todos conocemos lo que ha sido la discusión presupuestaria, entonces que hay que encontrar nuevos recursos en cada uno de los pilares privados, por así decirlo, de la sobretasa, del impuesto al carbón, este cargo a la generación distribuida. Si se dedicaran íntegramente al programa de techos solares, estamos hablando del orden de 50.000 techos solares cada uno durante 3 años. Desde el gremio de energía solar y quienes trabajan en el rubro plantean la posibilidad de promover el uso de paneles a través de otros mecanismos que no impacten de manera negativa a los PMGD. Hay que buscar mecanismos que estén en el mercado, potenciar el desarrollo de la industria mediante una serie de incentivos que pueden ser no necesariamente subsidios que se sacan de una parte del sector eléctrico, del sector renovable y se ponen en otra parte del sector renovable, porque genera distorsiones y puede generar tensiones dentro de la propia industria. Que es posible financiar un programa de techos solares, primero usando los recursos de excedente de IVA que vienen en este mismo proyecto de ley, pero también con desarrollo e incentivos de modelos de mercado,
que permitiría que las empresas y las familias chilenas pudieran tener acceso a esta tecnología sin necesidad eventualmente de copagos o a través de créditos tributarios o a través de reducciones de IVA. La próxima semana se ingresarán las indicaciones del gobierno al proyecto del subsidio eléctrico. Si se aprueban todos los pilares de financiamiento y con un nivel de postulación similar al del último proceso, se podrían implementar aproximadamente 100.000 techos solares en 2025. Vamos a hablar de temas internacionales y es que el fiscal Tarek William Saab anunció la liberación de al menos 225 detenidos en Venezuela tras las protestas por el supuesto fraude electoral ocurrido en el mes de julio, con el resultado de Nicolás Maduro reelecto en la presidencia de Venezuela. Organizaciones de derechos humanos confirmaron más de 100 liberaciones, incluidas mujeres y menores de edad que habrían sido detenidos en esa ocasión. La opositora María Corina Machado destacó los daños irreparables sufridos por los detenidos y agradeció el apoyo de sus defensores. Aún quedan cientos de detenidos pendientes de su liberación. En otras noticias internacionales, Rusia lanzó durante la madrugada ataques masivos a la infraestructura energética de Ucrania, lanzando más de 120 misiles y 90 drones, según Volodymyr Zelensky. Las fuerzas ucranianas destruyeron 140 objetivos aéreos, aunque los ataques dejaron cortes eléctricos en varias regiones y víctimas en la localidad de Mykolaiv, donde 2 personas murieron. Zelensky agradeció el trabajo de defensa aérea y condenó este ataque, una de las mayores acciones que ha realizado Moscú recientemente o en el último tiempo. Bueno, y quedémonos justamente en la arena deportiva y lo que se va a desarrollar también en el Estadio Nacional, pero todavía con la cancha tal como está, con el pasto natural. Pues en La Roja, el próximo día martes, se va a jugar la vida literalmente en uno de los pocos enfrentamientos deportivos que le van quedando a La Roja para poder tratar de optar a un cupo, ya sea directo o al repechaje para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del próximo año. Pero las dudas, por cierto, están en la formación nuevamente. Y de cara a este partido del próximo martes ante Venezuela, la escuadra nacional necesita, sin lugar a dudas, como les decía, con urgencia, un triunfo tras lo que fue el pasado día viernes, ese partido bien discreto en Lima frente a la selección de Perú, por lo que deberá entonces aprovechar la localía frente a una selección vinotinto que viene de igualar por la cuenta mínima ante nada más ni nada menos que la selección de Brasil. Recordar que Chile marcha último en la tabla de posiciones, la clasificatoria mundialista, con solo 6 puntos, mientras que Venezuela se ubica en la 7ª posición con 2 unidades. Venezuela está en la posición, si hoy día se terminara la eliminatoria, la clasificatoria, irían al repechaje, pero bueno, todavía quedan fechas por disputar y por cierto también hoy hubo declaraciones de los jugadores, en este caso del ex capitán de Colo-Colo, hoy jugador del Toulouse de Francia. Hablamos del lateral izquierdo de La Roja, Gabriel Suazo. También hay que ser inteligente y tampoco hay que volverse loco, sabiendo que tenemos que ganar, pero que es mucho más importante un empate que perder. Y eso hoy lo tenemos claro y tenemos que ir sumando partido a partido. Y ahora contra Venezuela tenemos una final, como todos los partidos que vamos a tener de aquí en adelante. Y esta es la primera y estamos focalizados y mentalizados en este partido, en ganar, en quedarnos con estos 3 puntos acá en casa. Bien, pues hemos llegado al término de esta edición de CNN Prime y por eso entonces es que los queremos dejar invitadísimos a que sigan en la sintonía de nuestro canal. Viene CNN Tiempo y luego el resto de la programación para este domingo. Sépalo también, mañana a las 6:30 de la mañana nos volvemos a juntar porque comienza CNN AM, luego CNN Chile Radio y por cierto también el resto de la programación de nuestro canal. Siga en la sintonía de nuestro canal, ya lo sabe, viene CNN Tiempo. Que estén bien. Chao, chao.